Bienvenidos estudiosos del derecho constitucional. Hoy vamos a hablar de las fórmulas de control que ejerce la Asamblea Nacional. Yo quería culminar este ciclo de clases virtuales referidos al Poder Legislativo con esta temática. Miren, en el mundo moderno la clave está en que el Parlamento, la función clave es el control. En democracia hay controles. La Constitución cumple funciones. La primera es organizar el Estado. La segunda, la temática de los derechos fundamentales. Pero el tercero, tal como decía Karl Lowenstein en su célebre libro Teoría de la Constitución, es toda constitución crea un sistema de controles. Y la base de los controles en el Estado moderno está en el Parlamento. Ya les dije en una de las primeras clases virtuales que el simple hecho de aprobar el presupuesto implica un control. Y además, si puede crear el presupuesto a través de una ley, puede modificarlo a través de la aprobación de lo que se llama crédito adicional. ¿Qué es un crédito adicional? Es la modificación de la ley de presupuesto. Y se hace cuando hay condiciones, circunstancias que lo ameritan y recursos para hacerlo. Eso lo controla la Asamblea Nacional. Pero el artículo 222 de la Constitución establece que la función contralora se ejerce no solamente a través de este mecanismo, que es un mecanismo evidentemente genérico, sino habla de interpelaciones, investigación, pregunta, en general, de una vasta actividad que implica autorizaciones y aprobaciones. Les voy a poner de las aprobaciones dos que para mí son las claves. La aprobación de los tratados internacionales y la aprobación de los contratos de interés nacional. Los tratados internacionales, como ya les dije anteriormente, deben ser aprobados mediante ley para que tengan eficacia en Venezuela. Hay excepciones, ya se las dije antes, voy a insistir en esta porque es clave. Cuando es un tratado en materia de derechos humanos no hace falta aprobación mediante ley. Tiene vigencia efectiva, inmediata y rango constitucional. Aunque la Sala Constitucional diga que no, eso es así. Constitucionalmente es así. En materia de derechos humanos tienen aplicación inmediata. Pero el otro tema que es interesante y que quiero destacar aquí son los contratos de interés nacional. Todo contrato que implica un interés nacional y evidentemente un compromiso económico para la República tiene que previamente ser aprobado por el Parlamento. Yo, por ejemplo, intenté la nulidad de los convenios vinculados al suministro de petróleo a Cuba, que fue una fuente de desangramiento de nuestra patria, precisamente porque no estaba aprobado por la Asamblea Nacional. Eso fue un fraude inmenso que le ha costado sucesivamente dolor a los venezolanos porque se ha desangrado el país por esa vía y por la vía de otros convenios de interés nacional en los cuales no había aprobación. Por ejemplo, esos contratos de interés en la faja que involucra la temática petrolera, la faja del Orinoco o lo que han denominado arco minero. Eso es un esquema de depredación. Nosotros, precisamente para que no se dé esa depredación de los intereses nacionales y de los recursos de Venezuela, es que la Constitución establece que esos convenios tienen que ser aprobados a través de actos legislativos. Entonces, hay primer mecanismo, la aprobación de la ley de presupuesto. Segundo mecanismo, la aprobación de tratados y de convenios de interés nacional. Pero hay una serie de autorizaciones particulares. Por ejemplo, la Asamblea Nacional autoriza la designación de los jefes de las misiones diplomáticas en el extranjero. O también participa, aunque el que designa es el presidente de la República, también participa en el nombramiento del Procurador General de la Nación, el Procurador General de la República. Y hay una serie de actos, tan sencillos como autorizar al presidente a salir del territorio nacional, o cuando aprueba los mensajes de los presidentes, del presidente, o cuando aprueba también los planes de desarrollo nacional. También recuerden ustedes que los altos funcionarios, los ministros, tienen que presentar memoria y cuenta de su gestión. Esos no son hechos vacíos. Hasta ahora lo han sido porque durante muchos años el Parlamento renunció a la función contralora. Ustedes han visto
lo que ha significado que no ejerza el Parlamento control sobre el Ejecutivo. Este país se desangró en los últimos 10 años. Por eso es que esta función es clave, es fundamental, es importante. Mención aparte tengo que hacer con la temática de las comisiones de investigación o la actividad investigadora que puede desarrollar la Asamblea Nacional. Esta actividad es amplísima, no se limita a los funcionarios públicos y se ejerce a través de la interpelación. ¿Ustedes quieren ver cómo se realizan estos mecanismos? ¿Cuál es el consejo de siempre en esta materia legislativa? Lean el reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Léanlo, es muy importante. En ellos se desarrollan estos mecanismos. Las facultades de investigación que tiene la Asamblea pueden tener efectos, aunque no son sustitutivas de los procedimientos de investigación ordinarias, pueden tener efectos en procedimientos penales. Y hay algo que les quiero advertir. Bajo la vigencia de la Constitución de 1961, la función contralora era de exclusividad del Congreso de la República en aquel momento histórico. Y la Contraloría General de la República, lo que era en su momento, era un órgano auxiliar del Congreso en su función contralora. La Constitución de 1999 cambió este esquema. Saca a la Contraloría como órgano auxiliar de la Asamblea Nacional y la coloca como órgano de otro poder, que es el poder ciudadano. Por supuesto, la Contraloría cumple entonces y ahora una función técnica. ¿Qué hace la Contraloría General de la República? Eso va a ser un tema aparte, pero es bueno que ustedes visualicen la situación. La Contraloría controla egresos, ingresos y los bienes nacionales. Y en cada rubro tiene un especial mecanismo de verificación. En cambio, la Asamblea Nacional, el control es más de índole política, de naturaleza general. Y por supuesto, investiga puntualmente algunos asuntos, pero no es permanente ni de detalle como sí lo es el de la Contraloría, o debería ser el de la Contraloría, porque la Contraloría se ha dedicado a muchas cosas, pero ha dejado el control de detalle muy alejado de lo que debe ser. Es interesante, para concluir esta clase virtual, que ustedes entiendan algo. Puede declarar la Asamblea Nacional la responsabilidad política de funcionarios. Esa responsabilidad política de los funcionarios es precisamente por la dejación de sus funciones o también por irregularidades. Pero en este caso, entiendan ustedes que las responsabilidades son distintas. Una cosa es la responsabilidad política. ¿Quién la declara? La Asamblea Nacional. La responsabilidad penal por delitos eventuales que se cometan tiene que ser necesariamente declarada por los tribunales de justicia. La responsabilidad administrativa va a ser declarada por la Contraloría General de la República y puede tener consecuencias en todo el ámbito del poder ciudadano. Y la responsabilidad civil, porque estos errores de los funcionarios causan daño a la nación. Lo que pasa es que no ha habido procurador que tenga la voluntad de hacer efectiva esta responsabilidad, puede ir a los tribunales y demandar a los que le hicieron un daño a la nación. Pero la responsabilidad en la práctica es una. Lo que pasa es que interesa didácticamente decir responsabilidad política, Asamblea Nacional, responsabilidad civil, tribunales ordinarios, responsabilidad penal, tribunales penales ordinarios, y el tema de la responsabilidad administrativa, la Contraloría. Visto esto, hemos culminado el poder legislativo y empezaremos a trabajar otros poderes.